Buenas noches a todos una vez más. Manuel Gamboa como director de asesorías empresariales Gamboa, muy complacido de hacer un aporte más de lujo. Y vamos a volver a decir que de lujo es el contenido, como de lujo son los participantes y la gente que nos honran con su conversatorio, con sus conocimientos, sus experiencias. Este espacio, conversaciones generativas, tiene el principio de hacer una devolución, un aprendizaje y una reflexión. Tuvimos anoche un tema interesantísimo con una experta que es la señora Zulema Villalta, que ha dado vueltas por muchos lugares, el tema de los derechos del adulto mayor. Y hoy vamos a un tema muy interesante, de muchísima actualidad, que no tiene distinción de clase social, económica, y que tiene que ver con la violencia doméstica, pero también las implicaciones que tiene en esto de la pandemia, porque además de la pandemia como tal, pues hay implicaciones sociales, económicas, emocionales, y también surge ese lamentable fenómeno para la humanidad que es la violencia en cualquiera de sus formas. Vamos a hablar un poco de esto, pero también lo vamos a llevar al plano de la violencia doméstica y todas esas lamentables situaciones que se viven algunas veces dentro de cuatro paredes, donde hay tantas víctimas producto de unas prácticas nefastas realmente y dolorosas. Pero bueno, el tema no es mío, el tema es de nuestra invitada, una invitada de lujo, un honor compartir con ella. Estamos hablando de la psicóloga Jimena Caballero, quien además es multifacética porque aborda este tema, también es especialista en desarrollo organizacional. Si nos da tiempo, Jimena, vamos a hablar un poquito de eso que puede ser el estrés postraumático, también llevado al orden organizacional, y si no, aquí están abiertas las puertas para otros espacios. También se ha desempeñado en temas de derechos humanos, ha laborado en la asesoría de la ex vicepresidenta de la República de Costa Rica, y realmente es alguien enamorada de su profesión, pero también enamorada de muchas entregas. Por ahí estuve viendo también algunos datos en la biografía y en las redes de Jimena, y creé en las devoluciones, y también hoy vamos a aprovechar que por esa convicción vamos a tomar tanto aprendizaje que nos va a compartir. Buenas noches, Jimena, saludos hasta San José. Buenas noches, Manuel. El placer es todo mío. Más bien encantada de tener este espacio y compartirlo con vos. Gracias por la invitación. Un gusto. Vamos a ver, este tema me encantaría, vamos a hablar de la pandemia, pero vamos a ver si ponemos un poquito al lado el tema de la pandemia, porque la violencia doméstica no vino con la pandemia, no es que llegó el coronavirus y tenía unos amigos que se vinieron con él, y además de los síntomas empezaron los temas de violencia. ¿Cómo podríamos definir desde la voz de Jimena el tema de violencia doméstica, ya encauzado más hacia lo que vamos a conversar hoy? Bueno, el tema de violencia doméstica, tanto para hombres como mujeres, primero es importante quitar la idea de que es un tema que solo es de mujeres o que solo lo viven las mujeres. Hay muchos hombres que también viven violencia doméstica, personas adultas mayores, niños, niñas, tíos, abuelos, ¿verdad? Tiene que ver también con todo un tema de violencia intrafamiliar que nos pertenece a todos los miembros de la familia y que en este momento que las personas se encuentran en cuarentena en sus casas y algunos no tienen, viven en condiciones donde tienen que vivir 5 o 4 personas en una situación que todos están aglomerados y encima todo el día, pues lógicamente es más fácil que hayan situaciones que empiecen ya a cruzar la línea del irrespeto y que ya caigamos en cosas que llamamos violencia doméstica o que ya se trate de agresiones. Entonces, es importante primero eso, ¿verdad? Dejar de pensar que es un tema que solo lo viven las mujeres, lo podemos vivir todas las personas. Todas las personas también podemos ser agresoras, tanto hombres como mujeres, de distintas maneras, casi siempre ocurre, ¿verdad? Hay formas distintas en las que agredimos las mujeres y formas distintas en las que agredimos los hombres, pero que al final es violencia. Lo que pasa, y que es muy importante, es que las consecuencias que viven las mujeres, violencia, es muchísimo más grandes que las de los hombres. Porque, por ejemplo, si yo llego y le pego a mi pareja, llego y lo agarro al pelo y todo, eso es violencia, pero muy probablemente, ¿verdad? Si lo hago frente a un montón de gente, van a decir, vieja loca, mira, le está pegando y todo el mundo se ríe, porque de alguna manera no parece una amenaza. Pero cuando es un hombre el que atenta físicamente hacia nuestra
integridad, lógicamente las proporciones físicas, en la mayoría de los casos, son más grandes, la fuerza física es mayor y por lo tanto un golpe puede llevar inclusive a la muerte de una mujer. Entonces, las consecuencias son distintas y también vienen a partir también de un rastro histórico, evolutivo, psicológico y emocional muy distinto de lo que hemos desarrollado las mujeres en nuestra larga historia de la humanidad a como los hombres que han desarrollado desde siempre el poder estar empoderados del ámbito público, mientras nosotras ha sido todo un proceso de irnos empoderando del ámbito público y siempre se nos ha condenado a estar limitadas al ámbito del hogar. Y en estas condiciones todavía se incrementan todavía más esos estereotipos y violencia simbólica para hacernos creer que ese es nuestro lugar natural, ¿verdad? El lugar doméstico. Jimena, pensemos que no ha llegado todavía la pandemia. Estos comportamientos, y qué bueno que lo aclaradas, que van en todas las direcciones, porque es un tema de interacción humana donde alguien asume un papel para agredir a otro, para lastimarlo, para minimizarlo, para ridiculizarlo, para agredirlo física o psicológicamente. Y a manera de aprendizaje, ¿es un tema cultural o estos comportamientos, como ustedes le llaman, patológicos, nacen ya vienen de nacimiento? ¿Cómo se incorporan? ¿Se aprenden en el camino? Una pregunta técnica de tu profesión. Sí, bueno, para eso deberíamos de hablar entonces de los tipos de violencia que hay, ¿verdad? Existe Perfecto. la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, pero también existe la violencia simbólica, que de alguna manera es una de las que casi nadie se habla, o se habla ya más en términos académicos, ¿verdad? Lo que pasa con la violencia simbólica es todo aquello cultural que hemos naturalizado en la tradición de nuestra sociedad para hacernos creer y normalizar la violencia. Por ejemplo, cada vez que yo Disculpa que digo, ahí se me fue un poquito la señal. Si me seguro puedes repetir esa parte. chocó porque es una mujer, porque las mujeres... A ver, mira, ahí está don Rafael Ángel Víctor, también saludos hasta allá. Un gusto saber que está por ahí. Juan Diego Marín. Jimena, te fuiste, pero regresaste. Para retomar, gracias. Habíamos quedado en la violencia simbólica. A ver si podemos arrancar por ahí. A ver. Sigue mala la señal por San José. Nos vamos a quedar con unas cuantas inquietudes aquí. Jimena, ¿me escuchas? Bueno, por ahí me escuchan. Regresé, aquí estoy. Ahora sí. Sí, Vamos a sí. ver. Ok, a ver, Entonces, retomando. ¿verdad? Este, La violencia violencia. simbólica son todos estos patrones culturales que de alguna manera... ¿Me escuchas a tiempo? Ahí más o menos podría mejorar un poquito más. A ver, si Yo querés perfecto. continuar. ¿Vos Ok, adelante. A ver, escucha? Sí, ahora sí, se sí, corta ¿me un poquito, pero sí te escucho. escuchas bien? Adelante. No, se pega bastante. Ok. No, se está pegando. La, Ahí. la violencia simbólica son todos aquellos No, se nos corta un poquito. Vamos a culturales, ver. son aquellos patrones culturales Ahí, ahí. que lo creen está pasando. No sé si soy yo o si alguien de la gente que nos está siguiendo me puede decir Ahí no estoy. si se están, si lo perciben igual con problemas de sonido. A ver. Vamos a ver.
Ahí, Ahí, vamos a ver ahí. ¿me escuchas bien? Adelante, ahora sí mejor, adelante. Adelante, Jimena. ¿A quién es el que o de sonido? Yo te escucho de maravilla, pero yo creo que vos no me escuchas a tiempo. Exacto, no te escucha a tiempo, es que se corta mucho, como muy pausado, entonces se interrumpe el mensaje. Ahí me perfecto. No, muy cortado. ¿Me escuchas bien? No, A se tiempo corta mucho. real. Ok. Son, eh, que lo que nos hace es, a través de la cultura, empezar a creer y normalizar las formas de violencia. No, no te Ah, ¿y qué escucho. hacemos? Volvemos a empezar. Seguimos. Seguimos, ok. Hay diferentes tipos de violencia doméstica. Dentro de ellas, una de las violencias más importantes que hay es la simbólica, que tiene que ver con todo lo que socialmente nos ha hecho naturalizar creencias que nos hacen creer que merecemos un lugar o una categoría de inferioridad a nosotras las mujeres o a las personas que no pertenecen a ser al hombre blanco, heterosexual, proletariado. Eh, y que de alguna manera lo que hacen es, en el inconsciente colectivo, hacernos creer que la violencia se justifica con comentarios muy sutiles. Por ejemplo, cada vez que yo digo, es que seguramente si tuvo un accidente de tránsito, tuvo que haber sido una mujer la que iba manejando, ¿verdad? O el lugar de las mujeres es quedarse en la casa. ¿Usted para qué va a ir a estudiar o para qué va a ir a hacer eso si de por sí usted es mujer y debería quedarse cocinando? Cada vez que empezamos a creer culturalmente este tipo de pensamientos y los interiorizamos a través de la educación, a través de la crianza infantil, y empezamos a hacer esta diferencia entre hombres y mujeres que le hacen creer a las mujeres que pertenecen a un lugar, a una categoría de inferioridad y que por lo tanto son más tontas, tienen menos capacidad de ganar recursos, sus atributos nada más van colocados hacia la belleza física, etcétera. Este tipo de ideas y patrones culturales lo que hacen es generar violencia para que las mujeres y las personas empecemos a creer que existen estas desigualdades y que eso es natural y normal. Ok. Eh, con esto quiere decir que hay influencia a partir de creencias y de información que la sociedad pone para desarrollar potenciales agresores en este tipo de violencia simbólica. ¿Es así? La O sea, violencia puede ser que un simbólica, niño que no esté expuesto a esta información no vaya a ser agresor, excepto que sea expuesto a esta información. ¿Es así? no te entendí la pregunta. Vamos a ver, decís que hay elementos como, por ejemplo, las creencias, usted para qué va a ir a estudiar, usted no, ese tipo de cosas. Se incorporan, entonces pueden convertir a una persona en agresora. Eso es influencia del ambiente, en alguna forma son creencias que se adquieren en el ambiente. Entonces hay un Correcto. tipo de creencia a partir de información que yo recibo de la sociedad. O sea, que un Y se ha niño venido probablemente no históricamente, tiene ¿verdad? patrones de agresor. Ujú. Correcto, tanto para los hombres, digamos, perpetuar su masculinidad hegemónica, ¿verdad? Sus patrones Ajá. violentos, por ejemplo, nosotros los hombres tenemos derecho a tener muchas mujeres y andar con muchas y copular con muchas porque somos hombres y eso ya está casi en nuestra sangre, ¿verdad? Es una cuestión biológica de ser hombre, que cosa que no es cierta, ¿verdad? Pero que digamos que a través del discurso se ha perpetuado y entonces generaliza esas creencias que entonces los hacen, ¿verdad?, dignos de tener muchas mujeres, lo que se convierte para muchas mujeres más bien en un acto de violencia sobre cómo viven la sexualidad y sus relaciones afectivas, como tanto a las mujeres seguirnos poniendo en patrones culturales donde somos sometidas, donde de alguna manera pertenecemos solo al ámbito del hogar y donde sentimos que no podemos por nosotras mismas tener herramientas para salir adelante. Sirven ambas vías. El crear esta desigualdad a través de hábitos o creencias mentales para agresores o como para víctimas.
Ok, esta nace a partir de información que yo adquiero a nivel social. Y los otros tipos a los que te referiste primero, hay algunos que tienen patrones o principios patológicos. ¿Se nace agresor? ¿Se adquiere también? Es un proceso de desarrollo, digamos, en nuestra socialización y de conductas. Yo creo que los seres humanos hemos ido evolucionando con muy poca inteligencia emocional. Empezar a trabajar, tener una comunicación directa donde podamos establecer diálogos de negociación, donde ambas partes sean igual de valiosas e importantes. Donde podamos expresar con honestidad y con claridad lo que sentimos, lo que pensamos, sobre todo lo que merecemos, ¿verdad? El aprender a ponerle límites al otro sobre mis necesidades para ser cuidada afectivamente. Estas cosas son, ¿verdad? La inteligencia emocional es algo que no hemos todavía desarrollado mucho en nuestra evolución y que es algo que deberíamos empezar cada vez a fortalecer más para tener comunicación asertiva con los otros seres humanos, tanto con nuestras parejas como con nuestro medio ambiente. Pero mientras eso no sucede, lo que pasa es que cada vez, ¿verdad?, seguimos representando esta visión del amor romántico. Que el amor romántico nos ha hecho crecer, está bien los detalles, eso es lindo, el cuidado es perfecto, ojo, que no es una crítica al amor romántico desde la posición de que darnos detalles bonitos está mal. Eso es lindo. Todos los días nos matan, todos los días nos dicen cochinadas en la calle, todos los días, ¿verdad? Entonces, aceptemos también que nos puedan abrir la puerta del carro, aceptemos también que nos inviten a cenar. Esas cosas están bien. Y si hoy me invitas vos, yo te puedo invitar mañana, porque entonces construimos una relación desde la reciprocidad. Pero el problema del amor romántico es que nos ha hecho creer que amor es igual a carencias. Entonces, el amor es apego, el amor es control, el amor es celos, el amor es posesión, el amor es la falta de compromiso con mi propia vida, entonces necesito de tu vida para que me digas qué hacer. Todas estas situaciones que empezamos a construir desde el amor romántico, que no es amor, sino que más bien es un montón de carencias emocionales dentro de nosotros mismos, ha sido algo que ha dañado impresionantemente las relaciones humanas. Cuando empecemos a creer y a entender que el amor tiene que ver con compromiso, con cuidado, con respeto, con negociación, con estabilidad, con un proyecto personal, individual, con todo aquello que más bien me llena de energía en vez de drenarme y hacerme sentir que me debilita. Podemos empezar a cambiar un poco las relaciones humanas de cómo percibimos el amor. Jimena, en este tema de los tipos de agresores o estilos, supongo, de agresión, ¿hay algunos que se presentan más frecuentemente a nivel social que ustedes puedan identificar? ¿Estamos más influenciados por temas culturales o en una sociedad X se presenta más de este estilo que del otro o están muy, digamos, nivelados? Bueno, a ver, la violencia física es como decir cuál está más nivelado que otro es muy complejo. Yo creo que no funciona así, pero bueno, creo que lo que sí ha sucedido es que hemos creído que la violencia que es más importante es la violencia física, porque es la que es más fácil de percibir y es la más visible, ¿verdad? Cuando recibimos golpes, aruñazos, cuando nos empujan, cuando nos jalan el pelo, cuando tenemos un moretón, cuando de alguna manera recibimos una agresión que atenta a nuestro cuerpo físico. Sin embargo, digamos, la violencia psicológica, que para mí es muchísimo más importante porque es la que hace que te sometas a quedarte en esa relación donde si te dieron un golpe, vas a aceptar un segundo y un tercero porque tu dignidad emocional se ha ido deteriorando por completo, es la violencia psicológica. Y esa es la más sutil de poder percibir, digamos, porque se da a veces desde manifestaciones donde romantizamos actos violentos, eh, como por decir, ay, no, es que él está celoso y me controla porque me quiere, ¿verdad? Y entonces empezamos un noviazgo y una relación desde el inicio creyendo que ese tipo de situaciones están bien o que son normales o que se va a cambiar cuando nos casemos. Y lo que pasa más bien es que cada vez se incrementa. Y entonces se va generando un ciclo de violencia, donde normalmente lo que sucede con la violencia doméstica es que
La persona, tienen una relación bonita, súper bien, empiezan a acumular un montón de tensiones y problemas que se empiezan a desarrollar. Hay algo que de un pronto a otro estalla y entonces ahí es donde cada vez aparecen los golpes, donde empiezan a llamar a la policía, donde ya empieza a haber un suceso y un acto demasiado violento y después hay un arrepentimiento. Y entonces otra vez empieza a haber como una conquista y nuevamente se empiezan a acumular un montón de situaciones que nos llevan otra vez a ese acto violento que cada vez va a ir siendo más grande hasta ponernos en peligro. Y cada vez va a ser más difícil también salir de ahí, porque emocionalmente y psicológicamente lo que pasa con los agresores es que le hacen creer a sus víctimas que son merecedoras de todas esas cosas malas que les está pasando. O pasa mucho, por ejemplo, vos sin mí, ¿verdad? No sos nadie. Vos sin mí no podés salir adelante. Y empezamos a deteriorar la confianza y la credibilidad de esa persona para que no pueda salir de ese ciclo en el que se encuentra una y otra vez. Hay mujeres que viven en esa situación durante muchísimos años. Muy bien, una pregunta tal vez para verlo desde la estadística. En 10 casos crónicos de este tipo de violencia, ¿cuántos logran salir a través de un proceso terapéutico? ¿Cuánto es un tiempo promedio de duración de una víctima para decir hasta aquí? Bueno, eso, ¿verdad? Estadísticamente no es tan medible como vos lo estarías planteando. Tiene que ver realmente con la capacidad del especialista en el proceso terapéutico de enseñarle a la persona que está viviendo violencia doméstica, primero, el reconocer por qué yo estoy en esa posición, por qué dentro de mi historia personal yo estoy decidiendo vincularme con este tipo de relaciones. Muchas veces, por ejemplo, es lo único que conozco, porque mi mamá lo recibió y mi abuela lo recibió y lo he visto generación tras generación en toda mi familia y pienso que es la única posibilidad que existe, o no sé establecer otro tipo de vínculo. Muchas veces también es que conecto desde mis propias carencias el deseo de ser amada por quien sea, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un tema recurrente a las mujeres, que nos han hecho creer que no podemos ser más selectivas a la hora de seleccionar parejas, sino que nos deberíamos de conformar y casi como agradecer. Y desde ahí ya empieza la desigualdad emocional, ¿verdad? Casi como agradecer que alguien nos escoja para tener una relación. Ajá, en vez de poder seleccionar qué es lo que queremos. Y entonces, yo siempre lo pongo con este ejemplo. Cuando salimos con hambre a comer, cuando salimos con hambre de amor y de afecto y de necesidad, porque nos han hecho creer que las mujeres necesitamos muchísimo amor de otros para poder ser completas y no hemos todavía trabajado en nuestra propia completud. Eh, nos comemos lo que sea. Vamos al restaurante y en el restaurante pedimos lo que sea, lo que haya en el menú. Cuando vos aprendes a ser selectiva, vos vas a leer el menú y vas a decidir qué es lo que querés realmente comerte, qué es lo que mereces y necesitas de una relación y una pareja. Y cuando ya empezás a poder seleccionar, no desde la carencia de que alguien llene todas mis fantasías de amor romántico que me enseñaron en nuestra socialización a través de las princesas, sino que yo digo, yo me merezco a alguien que me trate con dignidad, con respeto, con amor, alguien que me demuestre en las acciones esos tratos y comportamientos, yo empiezo a seleccionar. Creo que hemos carecido impresionantemente de eso. Entonces, un proceso terapéutico implica desde reconocer mi propia historia hasta mis propios patrones de carencia y de sentirnos merecedores de relaciones más dignas y a través de eso empezar entonces a trazar límites de empoderamiento, ¿verdad? Porque la mayoría de mujeres que se encuentran en una situación de violencia doméstica no salen inmediatamente de ahí, sino que les toma muchísimos años y desgaste emocional en ellas mismas el irse dando cuenta y aceptar que esa no es la persona que querían para sí mismas, a pesar que muy probablemente desde la primera agresión lo sabían, pero pensaban que eso era lo único que merecían o que eso era lo único que iban a encontrar. Entonces, empezar a trabajar un empoderamiento en ellas para que se crean merecedoras de tratos más dignos y poner límites sanos en sus relaciones sociales, porque, a ver, si yo la trabajo a una mujer que está viviendo soy violencia doméstica, en que solo deje a ese hombre que es el agresor y solo lo vemos a él como el único culpable, muy probablemente esta mujer va a terminar con él y va a buscar otro agresor, porque ese es el patrón,
¿verdad? Emocional. Entonces, realmente un proceso terapéutico real es llevarla a ella a que encuentre otras herramientas de significarse sobre su propio valor como mujer. Y desde ahí ya poder entonces dejar al agresor. Lo que, ¿verdad? Esa es un proceso terapéutico más realista de cómo funciona en la realidad. Lo que activa los protocolos en torno a violencia doméstica es que en cuanto la persona está viviendo violencia, debería ir a poner la denuncia, salir de la casa, buscar redes de apoyo y alejarse de la persona que la agrede. Pero la realidad es que no funciona así. La gran mayoría de mujeres pone una denuncia y al poco tiempo otra vez regresa con su agresor porque no ha trabajado con ella misma herramientas de empoderamiento. ¿Hay cultura de búsqueda de terapia? Porque ante tantos casos que se escuchan y con tanto profesional en psicología que pueden hacer este acompañamiento y abordar esta problemática, ¿cómo está la cultura de búsqueda de terapia? Yo creo que y sobre todo ahora en tiempos de pandemia ha subido. O sea, ¿verdad? A mí, ¿verdad? Laboralmente nunca me había ido tan bien como ahorita. Siempre me ha ido bien, pero esta vez más bien me ha ido muchísimo mejor, porque yo creo que en este momento es cuando estamos entendiendo eh, que la salud mental es vital para poder salir adelante de cualquier situación que estemos viviendo, tanto a nivel laboral, de desempleo, de teletrabajo, de cuidado de los niños, de la cuarentena en casa, de depresiones, de ansiedad, de todas las situaciones que esto nos ha generado como sociedad. Yo creo que hoy más que nunca las personas están entendiendo que somos lo que pensamos y lo que pensamos nos permite crear realidades en nuestro entorno. Entonces, sí, los últimos meses ha habido un incremento mayor de personas que han buscado asistencia terapéutica en general, pero también ha habido un incremento en personas que dicen, ya no me soporto a mi marido o a mi esposa. Y creo que esto tiene que ver, no culpa del COVID, creo que más bien tiene que ver con decisiones postergadas de cosas que ya venían fallando en la relación y que era más fácil, de alguna manera, dejar de lado y no querer ver, ¿verdad? Y hacerse los majes y perder de alguna manera en la cotidianidad eh, la responsabilidad de asumir qué está pasando en mi hogar o en mi relación afectiva o qué tan feliz soy. Esto que nos ha hecho quedarnos en casa todo el día y ver a la otra persona y darnos cuenta que ya no la amamos y que ya no hay excusas, nos ha hecho replantear el tema del divorcio muchísimo más. Lo que pasa es que, bueno, es un momento muy complejo para divorciarse, porque entonces mucha gente llama y dice, yo ya decidí, gracias a la pandemia, es una de las cosas buenas, nos ha hecho tomar decisiones importantes en torno a nuestra felicidad, que me quiero separar ya mismo, pero en esta situación económica de ir a buscar otra casa, de poder trasladarme, de cómo lo hago, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo hago si aparte de eso yo estoy viviendo violencia doméstica? Es complejo. Es complejo. Hace un rato al inicio hablaste que van las dos vías, de hombres a mujeres, de mujeres a hombres. ¿Qué es más fácil? No sé si por cultura, que una mujer salga a decir, mi ojo está morado porque mi esposo es un agresor, o será tan fácil para un hombre decir lo mismo porque su esposa lo ha agredido? Yo creo que para nadie es fácil. Yo creo que romper el silencio O para común, al menos común. absolutamente. Exacto, que no, o sea, es menos como, tradicionalmente, digamos, se burlan cada vez que un hombre va y pone una denuncia por violencia, ¿verdad? Cosa que no debería de ser así, cosa que está muy mal, pero eso es parte de la misma hegemonía masculina que le hace creer a los hombres que está mal poner una denuncia cuando están viviendo violencia. Ajá. Pero creo que para ningún ser humano, tanto hombres como mujeres o como quien sea, denunciar que me está pasando violencia es súper doloroso, ¿verdad? Es difícil de pronunciar, a veces ni siquiera para contárselo al otro, sino para escucharnos en nuestro propio relato interno. Porque cuando yo tengo que pararme frente a otra persona a decir que viví un abuso sexual, ¿verdad? Es complicadísimo. O cuando yo tengo que pararme frente a otro a decir que amo a mi agresor y no sé cómo dejarlo, a pesar de que me humilla, me trata mal y me duele lo que me hace, pero no sé vivir sin él, es complicadísimo porque de alguna manera nos sentimos humillados y no sabemos cómo enfrentar o cómo desarrollar herramientas donde en vez de autoculparnos de la situación que estamos viviendo, aprender a escucharnos con empatía.
Ok, entonces en pandemia se está, digamos, agudizando más el tema que ya venía presente. ¿Cómo funcionan estos agresores que aparentemente son, dicen, o agresoras, porque tenemos que hablar por igual, candil de la calle y oscuridad de la casa, porque creo que hay muchos comportamientos por ahí solapados que generan violencia en la casa, pero sí, y que en la calle dicen, no mata una mosca. ¿Cómo valorarías esos perfiles, si se puede decir perfil? ¿A qué te referís? Ahí sentí que me hiciste dos preguntas. ¿A qué te referís A, tanta- con... a tan- a tantas quejas de gente que dice, es que si supieran cómo es, porque de la puerta para afuera es uno y de la puerta para afuera es otro. Ajá, Ese pero perfil de agresor. La eh, pregunta es, ¿cómo se entiende ese perfil? ¿Cómo es alguien que puede controlar la agresión hacia afuera, pero adentro tiene una víctima a quien siempre despedaza? ajá, bueno, eso es complejo de pensar que es un único perfil para ese tipo de patrón, porque digamos, por ejemplo, hay quienes podrían estar repitiendo ese patrón desde la naturalización de que eso fue lo que vieron en su casa y que piensan que eso es lo normal, llegar a pegarle gritos a su esposa, porque eso fue, era lo que hacía mi papá cuando llegaba a la casa todos los días. Entonces, de ahí, eso es lo que yo tengo que hacer, tengo que ir a quitarme la chicha, eh, el enojo, chicha es enojo en Costa Rica, el enojo con mi esposa de todo lo que viví con mi jefe, ¿verdad? Y entonces voy y lo reproduzco, pero eso es lo normal porque mi mamá siempre lo aguantó, ¿verdad? Y entonces hay gente que desde esa construcción que pareciera casi como inocente, por falta de educación, lo sigue reproduciendo. Pero hay otro tipo de personalidades que más bien pueden ser muy perversos, ¿verdad? Que disfrutan hacer daño y que disfrutan poner a sus víctimas hasta que ya estén llorando en el suelo, ¿verdad? Y pidiendo perdón, porque saben que emocionalmente las pueden llevar hasta ese punto y que eso les da poder, dependiendo. Ay, ¿verdad? Cada individuo es tan único. Es fácil para un agresor llevar un proceso terapéutico y se logra bastante, o hay retroceso, hay resistencia. ¿Cómo funciona ese acercamiento del agresor a la terapia? Sí, yo creo que hay muchísima resistencia. Es más frecuente que sean las víctimas las que vengan a buscar, las sobrevivientes, las que vengan a buscar ayuda profesional, a pesar de que muy probablemente, y sucede en muchas ocasiones, que cuando vuelven al ciclo donde el agresor las vuelve a reenamorar, vuelven a caer, entonces dejan la terapia y luego cuando otra vez están en otra situación de emergencia, ya otra vez regresan, ¿verdad? Y ya en algún momento ya deciden que sí, que esta vez ya lo van a lograr hacer. Es más fácil con ellas, a pesar de que todavía sigue siendo muy complejo por eso, ¿verdad? Porque ellas están en ese ciclo. Pero con los hombres, son muy pocos los hombres realmente que buscan apoyo terapéutico desde la necesidad de reconocer que quieren cambiar. La mayoría accede a ir a acompañamientos terapéuticos de grupos de hombres cuando son obligados, cuando es un mecanismo para ser perdonados, pero es a través de la demanda de los otros y no desde realmente el deseo personal de asumir un cambio. Porque es que, ¿quién quiere asumir un cambio desde tanto poder que tienen? Desde el privilegio de ser los que tienen el poder del hogar a través de la violencia, ¿verdad? Es complejo querer desestructurarse de ese privilegio agresivo, desde donde era encontrado de alguna manera un sentido en su relación y les ha dado poder. ¿Corre riesgo una víctima que busque ayuda por parte de su Perdón. agresor? ¿Hay un alto riesgo de la víctima que busca ayuda? Sí, sí, es complejo porque no necesariamente, cada caso es individual, no se puede generalizar, ¿verdad? Pero lo que sí sucede mucho es que cuando las víctimas deciden ir a un acompañamiento terapéutico o informarles, por ejemplo, pasa mucho con mujeres jóvenes, informarle a sus papás o a sus mamás que están viviendo una relación de violencia o, ¿verdad? O a activar como sus redes de apoyo familiares para poder salir adelante.
eh, los agresores lo que hacen es tratar de persuadirlas más y lo que hacen también es, cuando ya logran ganar otra vez su confianza, aislarlas más de este grupo que saben que es su red de apoyo. Entonces, entre más aisladas estén, menos posibilidades tienen de sentir que ellas pueden recuperar su propia vida y ser felices y tener gente que las quiere y que las apoya, sino que cada vez sienten que el agresor es la única persona que tienen en sus vidas. ¿Cómo llevamos este concepto de violencia doméstica o violencia intrafamiliar a otras áreas de la familia? Dijiste al principio en niños, en adultos mayores. ¿Cómo podría evidenciar prácticas de violencia doméstica? Y te lo digo por una cosa. Culturalmente, o no sé si por el tema noticioso, estamos acostumbrados que asociamos violencia doméstica con una mujer agredida. Comprendemos que hay una seriosísima agresión también de mujeres a hombres, por lo tanto, el tema es qué se desconoce que está pasando por ahí. Entonces, lo asociamos, pero al principio planteabas que hay violencia intrafamiliar a nivel infantil, adultos mayores. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de esos también para tener más claro que se presenta? Ajá, bueno, cuando hablamos del término violencia doméstica, nos referimos específicamente a la violencia que pasa en una pareja. Cuando hablamos de En violencia pareja, ok. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, ya estamos ampliando los miembros de toda la construcción familiar. Por ejemplo, existe la violencia por negligencia, que es una de las que viven más las personas adultas mayores, ¿verdad? Eh, ¿Qué sé yo? Que el viejito o la viejita la dejamos sentada en una silla viendo televisión, ni la hablamos, la empezamos a ignorar, técnicamente esa persona no existe dentro de la construcción familiar, a veces se nos olvida darle de comer, si quiere ir al baño nos da pereza llevarla, entonces, porque qué pereza, y entonces ya se le empiezan a hacer llagas en el trasero, o entonces ya empiezan a tener como algunos problemas a nivel físico por el deterioro que está viviendo esa persona, porque las hemos estado tanto ignorando emocionalmente como físicamente, no le hemos dado los cuidados que requiere. Eso es violencia. ¿Verdad? Cada vez que yo digo, voy a dejar a la viejita sola, pero no pasa nada, no pasa nada, voy a ir al supermercado y no le va a pasar nada, aunque sé que está en una silla de ruedas, aunque sé que tiene Alzheimer, aunque sé que tiene ciertas complicaciones, por las cuales la estoy ignorando porque me duele emocionalmente. Y ojo, que a veces podemos ser violentos y agresores porque nos duele enfrentar la situación emocional que está viviendo quien amamos, pero la negligencia es violencia, no podemos ignorar a quienes amamos, ¿verdad? Hay que darle siempre nuestro lugar. Con los niños y las niñas, bueno, es que hay muchísimos tipos de violencia y dentro de lo que yo he visto más, sobre todo que resalta en violencia infantil, son temas de abuso sexual. Y es una triste realidad que vivimos socialmente, porque yo creo que el abuso sexual debería ser una pandemia, ¿verdad? Debería ya estar catalogizado que tenemos una epidemia de abuso sexual, pero hemos naturalizado y normalizado en nuestra cultura tanto esto que no se habla, ¿verdad? Que el tío, el primo, el papá, el hermano es quien está abusando de nuestros hijos y hijas y nos da miedo de ir a demandarlo o lo permitimos porque es alguien que también queremos. Entonces, es algo que ocurre muchísimo, pero también los niños y las niñas viven violencias de otras formas, también desde la negligencia, ¿verdad? Cuando dejamos al chico todo el día viendo televisión, en la computadora, con el celular, porque no tenemos la capacidad emocional de poder tener una relación directa e infantil con ellos desde sus necesidades y lenguaje propio. Eh, cuando pasa mucho también cuando yo cargo emocionalmente muchas inseguridades propias como adulta y lo que hago es proyectar todo eso en el niño o la niña, cuando les empiezo a dar un lugar específico a mis hijos en torno a, por ejemplo, pasa mucho que llega papá y mamá y dicen, bueno, es que tenemos dos hijos, el que es un angelito, este es un angelito, él se porta súper bien, le va súper bien en la escuela, saca notas de 100, es una maravilla de chiquito. Y está Pepito, que el Pepito es terrible. Ay, es que bueno, es como el demonio ese chiquito, yo ya no sé qué hacer ya, ¿verdad? Y entonces, simbólicamente, le ponen a ese niño desde muy pequeño toda la carga de que ya es el niño malo, ¿verdad? Desde ahí ya yo estoy generando violencia. Esas son otras formas, por ejemplo.
Muy bien. Me hablaste también de otros ámbitos donde haces abordajes. Está el tema del desarrollo organizacional. Hablamos de estrés postraumático después de una pandemia, todo el confinamiento, las relaciones interpersonales, a lo que conlleva. ¿Cómo está eso para el futuro? O sea, las empresas van a tener que hacer la recuperación económica, pero también la recuperación emocional. ¿Es así? Sí, por supuesto, digamos, es que ninguna empresa va a poder llevar a flote, digamos, la estabilidad de su negocio si no existe un liderazgo que de alguna manera esté siendo un liderazgo transformacional en sus colaboradores para que todos se sientan apoyados y motivados para seguir adelante y sacar el barco a flote. Me cambiaste el tema rarísimo. ¿Verdad? Pero bueno, me encanta. Para poder sacar el tema, el barco a flote, ¿verdad? Entonces, poder trabajar ahorita el tema de la motivación empresarial es fundamental para que las personas en este momento que están sintiendo tanta desconfianza sobre sus propias capacidades por todo lo que les está afectando en su entorno, es vital. La motivación, el entender un liderazgo también con nuestros colaboradores, donde a veces aquí hay una línea muy delgada, donde necesitamos entender qué cosas situacionales está viviendo cada una de las personas que colaboran en mi empresa en teletrabajo, por ejemplo, porque no todos estamos viendo la misma realidad, no es lo mismo mi colaboradora que sé que es madre de 3 chiquitos y que los chiquitos no están yendo a la escuela y que tiene marido y que tiene la mamá y que ahí está cuidando, al otro colaborador que más bien sé que vive solo y que tal vez lo que le está afectando más bien es la soledad y que cada uno, ¿verdad? Desde sus dimensiones tiene una realidad específica donde emocionalmente está teniendo cierto grado de afectación. Yo tengo que entender cuál es la situación de cada uno de los colaboradores cuando soy líder de una empresa, pero no me tengo que volver el psicólogo de ellos. Ajá, porque si ellos lo que empiezan a decirme y a justificar es a través de su dolor, ¿verdad? Que no pueden trabajar, de ahí nos vamos al carajo, todos juntos. Pero sí, entonces, más bien, yo lo que entiendo es, ok, existen estas situaciones donde tengo que ser flexible, donde tengo que empezar a crear dinámicas donde las personas más bien se sientan motivadas. Se trata de que hablemos de los problemas que están teniendo cada uno en su hogar, sino entender la flexibilidad que necesito poder tener con cada uno y ver desde ahí qué motivaciones puedo encontrar en ellos para encontrar una estrategia que haga que todos vayamos hacia el barco. Lo otro que me estabas preguntando es sobre estrés postraumático. Yo creo que el gran reto en salud mental actualmente va a ser el estrés postraumático que va a dejar el COVID. El estrés postraumático se da en 2 vías. Una que es eh, una que es cuando yo tengo una experiencia traumática única, vivo un asalto, vivo una violación, veo un accidente de tránsito, vivo un accidente de tránsito, sobrevivo a una situación, ¿verdad? Traumática, no sé, ¿verdad? Escapo de alguna situación de mi país, etcétera, ¿verdad? Y entonces eso me puede generar estrés postraumático. Soy sobreviviente a un conflicto armado. Eh, esa experiencia única genera un cuadro de situaciones en la persona que emocionalmente después le va a costar tener una funcionalidad normal. Pero también existe otra forma en la que se genera el estrés postraumático, que es cuando yo regularmente por un tiempo prolongado me expongo a situaciones, a picos de ansiedad muy elevados, que es lo que hemos estado viviendo últimamente todos. Cada cierto tiempo sentimos demasiada incertidumbre de no saber qué va a pasar, empezamos a recibir un montón de noticias tóxicas, ¿verdad? Que nos generan muchísimo más miedo de lo que en realidad está pasando. Eh, y aparte de eso empiezan a pasar que existe el desempleo, empieza a pasar que no sabemos qué hacer estando todo el día en casa, empiezan a pasar los conflictos de violencia, empiezan a pasar un montón de cosas que hacen que mis niveles de ansiedad se eleven prolongadamente. Y cada vez que ya pensamos que ya vamos a salir de la cuarentena y que ya más bien esto está pasando y que ya vamos para afuera, otra vez vamos para adentro, ¿verdad? Y entonces no sabemos cuándo va a terminar y entonces estamos en esos picos constantes. Eso prolongadamente también genera estrés postraumático. Ajá, entonces, bueno, se espera que en algún momento también desvalgamos, al igual como vamos a tener, estamos teniendo una crisis de salud en torno al COVID, que vamos a tener una crisis económica muy fuerte, también vamos a tener una crisis en torno a la salud mental de las